El tema que hoy os traigo vendría a ser la séptima enseñanza de este discipulado y lo he titulado Sabiduría para gobernar. Vamos a hablar acerca de la sabiduría. Sabiduría es necesaria para gobernar o ser líderes. Necesitamos sabiduría para gobernar en todas las áreas, para gobernar nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro dinero, para gobernar en la iglesia, en el ministerio, en el área de liderazgo que Dios nos haya puesto. Necesitamos sabiduría. Sabiduría está en relación con la habilidad para gobernar, como el don especial de Dios que recibió Salomón. Esto está en Primera de Reyes 3, si queréis ir allí, Primera de Reyes capítulo 3, la historia que es el punto de partida en muchos de los ejemplos que ponemos de Salomón, de su reinado. El punto de partida es esta petición que él hizo. Primera de Reyes 3, del 3 al 14, pero yo voy a ir leyendo algunos versículos. En el 3 dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. El 5. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y entonces en el 7, bajamos al 7, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y me encanta la humildad con la que Salomón se dirige al Señor. Sucedía a un gran rey, David, y él se denomina a sí mismo tu siervo. No era un malcriado como otros hijos de David, que tristemente habían sido Adonías, el mismo Absalón, mal educados, sino que Salomón recibió mucha enseñanza de su padre y de su madre. De hecho, ahí lo ves en los proverbios de Salomón. Menciona: mi madre me decía, mi padre me decía, hijo, busca la sabiduría, hijo, ten cuidado. Entonces vemos que hicieron un trabajo con él y habla de sí mismo así, con esta humildad. No estaba engreído por ser el príncipe, el favorito, sino que dice: me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Todos los que hemos sido llamados nos sentimos de una forma o de otra incapaces. El que es joven porque es joven, el que es viejo porque es viejo, el que está con hijos liados porque está con hijos, el que no ha hecho una familia porque no tiene una familia, el que sabe porque sabe y el que no sabe porque no sabe, pero siempre hay algo que te hace ver tu incapacidad, ¿verdad? Y que, ¿quién soy yo? 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, claro, esta sabiduría de la que estamos hablando nos da todo esto, la capacidad de juzgar. Porque a veces tenemos que, Dios no nos ha puesto a juzgar a las personas, pero sí los hechos. Discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ya no solamente nos podemos perjudicar a nosotros mismos, sino a aquellos a los que nosotros estamos cuidando y liderando. Si no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, los podemos echar a perder o perjudicar. Porque dice Salomón: ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y una de las cosas que yo siempre enseño a los que estáis en este discipulado es que tú veas lo que Dios te ha encomendado como algo grande.
La gente que todavía no se le ha revelado la honra del ministerio, de repente está haciendo algo y tiende a verlo como algo pequeño y a compararse con otros. Pero cuando se te revela que lo grande de servir a Dios es quien nos ha llamado y que los asuntos que nos ha encomendado son los asuntos de Dios, del Rey, es tan grande. Entonces, si estás liderando un grupo de conexión, si estás liderando jóvenes, si estás al frente de una iglesia que a lo mejor es incipiente, es todavía pequeña, si estás haciendo cualquier servicio, en lugar de empequeñecerlo, lo engrandeces. En lugar de restarle valor, lo ennoblece y dice, esto es algo muy grande, esto es algo muy, muy santo. Y entonces le das honra. El apóstol Pablo, cuando por ejemplo en Romanos está escribiendo a los gentiles, a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. ¿A qué se refiere? Está diciendo Pablo, yo he sido llamado a cuidaros a vosotros. Estoy abrazando mi llamado, mi ministerio, lo estoy honrando, lo estoy cuidando, lo valoro y por eso me esfuerzo en enseñaros bien a vosotros, gentiles. Estoy parafraseando. Todo lo contrario del trabajo que hace el diablo. El trabajo que hace el diablo siempre, pero ¿y eso que estás haciendo? Si una zorra salta lo derribaría. Pero qué tontería, qué pérdida de tiempo. Vosotros judíos creéis que vais a lograr algo con tanto esfuerzo. Y siempre el diablo ese trabajo de que veas que no tiene sentido, menospreciarlo, que lo vean menos de lo que realmente es. ¿Quién podrá gobernar este pueblo, tu pueblo tan grande? 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y además le añade riqueza, gloria. 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tu día. Entonces vemos en el 12 que Dios le dio corazón sabio y entendido para el propósito, para gobernar a Israel. Pero termina con una advertencia, pero tienes que guardar ese corazón, tienes que andar en los caminos que anduvo tu padre para que se alarguen tus días, para que termines bien. ¿Y por qué nosotros tomamos esto como una referencia? Además de porque estamos en liderazgo, somos reyes también y sacerdotes. Necesitamos sabiduría para gobernar nuestra propia vida, nuestro hogar, en estos círculos concéntricos que van de menos a más o de lo más cercano, mi viña primero, a todo lo que nos ha sido asignado. Salomón no solo pidió sabiduría para gobernar, también la buscó y la cultivó. ¿Os acordáis el Salmo 27 de David cuando dice, una cosa he demandado a mi Dios y esa buscaré, que habite yo en la casa de... Y a veces nos quedamos en pedir, pero no solamente tenemos que pedir, debemos ser intencionales en cultivar la sabiduría, en buscar la sabiduría. Por ejemplo, esto lo escribe Salomón en Proverbios 4:5, no lo busques, te lo leo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Proverbios 4:7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere, la palabra compra, invierte en sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Proverbios 16:16. Adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata. Vemos que Salomón cultivó la sabiduría. Y ahora al final de esta palabra vamos a ver también la advertencia que nos queda con la vida de Salomón, que el hombre más sabio quizás quitando a Jesús de todos los tiempos, acabó con 1000 mujeres, edificando templos para los ídolos y acompañando a sus mujeres a sacrificar a los demonios, porque detrás de un ídolo, ¿qué hay sin un demonio? O sea,
es inaudito, aunque muchos pensamos que no fue el final de la historia de Salomón, sino que Eclesiastés, de alguna forma un libro escrito en su ancianidad de redención, donde muestra su aprendizaje, ¿no? Urge en el liderazgo que seamos hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Urge, hay una urgencia de hombres y mujeres sabios. Y ahora vamos a definir qué es sabiduría, porque quizás con sabios se nos puede ir la mente a una biblioteca, hacer ratón de biblioteca, adquirir mucho conocimiento. No estoy teniéndolo en poco el conocimiento, sabios como gente que ha adquirido una especie de gran formación y dotes de liderazgo, o sabios porque ya peinan canas, son un Gandalf, ¿verdad? Andan por ahí sabiéndolo todo por tanto que han vivido. Y no, podemos ser sabios aún siendo jóvenes, pero urge hombres de Dios y mujeres de Dios con sabiduría del Espíritu. Por ejemplo, Hechos 6, 3. Por tanto, hermanos, estoy buscando diáconos, que son, como sabéis, los diáconos, una distinción o un nombramiento que se hizo a los que debían de liderar ciertos servicios en la iglesia para descargar a los apóstoles, para descargar a los ancianos. Pero aún para este tipo de trabajo, mirad que se buscaba. Hechos 6:3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Entonces, se buscaba testimonio, pero por otra parte, gente que en su forma de vivir se pudiese ver el fruto de ser hombres llenos del Espíritu Santo y sabios de sabiduría. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora me voy al versículo 8, donde habla un poco más de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 10. Y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, ¿os dais cuenta? Era una sabiduría que procedía de la llenura del espíritu. Era una sabiduría espiritual. Y aquí quiero llevaros a Santiago. Ven conmigo con tu Biblia al libro de Santiago, capítulo 1, para que veáis las 4 sabidurías que se revelan en Santiago, que comprenderla es muy, muy importante. Santiago capítulo 1. Yo también lo busco. Esto que os voy a compartir ahora no está en las notas. Os voy a pasar, como siempre hago, el material por escrito. Pero esto que os voy a compartir, Santiago, me lo dio el Señor en oración y no está en mis apuntes que os voy a pasar, ¿vale? Santiago 1:1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Por qué escribía a los hermanos, especialmente de la fe en Cristo, pero hebreos, que estaban dispersos, ¿verdad? 2. Verso 2. Vamos a leer hasta el 11. Hasta el 7. Santiago ahora 2 hasta el 7. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá
cosa alguna del Señor. Así que comienza hablando en Santiago acerca de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está sujeta a procesos para que se desarrolle en nosotros. A través de pruebas, fijaos, desarrollamos paciencia o perseverancia. Por eso dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, y ahí ya nos hace ver que no vamos a tener una clase de pruebas, sino que en la vida, en el caminar del cristiano, vamos a tener diversas pruebas. La prueba de persecución, quizá, o rechazo, la prueba de escasez en un momento dado, o falta de salud en un momento dado, o problemas en la familia, o diversas pruebas, pero produce un carácter, porque la sabiduría, al final vamos a ver que es carácter, es nuestra madurez. A través de las pruebas desarrollamos paciencia, que también es la palabra perseverancia, y al avanzar en el proceso de adquirir sabiduría, llegamos a estar completos. Fíjate en el 4, tenga la paciencia su obra completa, como que vamos siendo completados en nuestra vida espiritual. En otro de nuestros encuentros por Zoom o presencial, os voy a hablar de la danza de las virtudes, algo muy bonito, una revelación en Pedro, en segunda de Pedro, acerca de cómo en nosotros tienen que estar presentes todas las virtudes sin que nos falte ninguna. Eso es madurez, estar completo. Cuando dice que seáis perfectos, es la palabra teleio, maduros. Liderazgo debe ser maduro. Todos los cristianos, esa es la meta, llegar a madurez, como cuando hablábamos de llegar a ser padres espirituales. Cabales. ¿Qué es alguien cabal? Sano, saludable. Alguien que está cabal, está en su sano juicio, está equilibrado, está con una mentalidad saludable, sano por dentro y por fuera. Verso 4. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿cómo adquirimos sabiduría? Por este proceso de madurar en Cristo. Por este proceso de madurar en Cristo, que también lo podemos ver, y hago aquí un pequeño paréntesis, en 1 Corintios 2, 6 y 7. Si estáis tomando nota, anotad este versículo y yo lo leo. 1 Corintios 2, 6 y 7. Ahí Pablo habla mucho acerca de la sabiduría, donde dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora después hablaré, porque os voy a hablar de las 4 sabidurías que se revelan en Santiago, y entonces Pablo está descartando las otras 3. Está hablando, yo voy a hablar de una sabiduría para los que han alcanzado madurez. Porque los maduros equivale a ser sabios. Alguien sabio, alguien maduro, alguien que tiene carácter. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso se nos ha dado a conocer los misterios del reino, el evangelio eterno. O sea, hay gente que sabe de física, de astronomía, que sabe de grandes misterios de la historia y de la humanidad. Y lo más importante, la gran guerra entre el bien y el mal, las verdades acerca del Creador, esa sabiduría está oculta para ellos, para los príncipes y los poderosos, y sin embargo a nosotros nos ha sido dada. ¿Cómo adquirimos entonces sabiduría? Por un proceso de vida. Hay cristianos, como dice el pastor Radamés, que dice, yo tengo 40 años, pero el año 1 repetido 40 veces y siguen dando vuelta en el desierto, 40 años para morirte al final igual de carnal, igual de inmaduro. Qué terrible es eso, ¿verdad? Y hay otra gente que avanza en la vida cristiana de una manera imparable, toman los calostros del discipulado, la leche de la palabra,
bien nutridos desde el principio, con una buena base espiritual, y se comprometen a vivir lo que van aprendiendo, y tú los ves que van madurando y que van adquiriendo. No solamente se les llena el coco de ideas. Yo recuerdo una camada que tuvimos a los pies del Rey, que estábamos preocupadísimos porque estaban ávidos de conocimiento y buscando en internet y con diccionarios bíblicos y queriendo acelerar todo lo que querían saber. Y yo les intentaba decir, es ir viviendo lo que Dios te va enseñando. Poco a poco Él va a llevar tu proceso y te va tranquilos. Es un proceso que lo lleva el Espíritu. Él sabe cómo darnos la madurez, pero la clave es ir viviendo, y ahí es donde la palabra se encarna en nosotros, ¿verdad? Y vamos madurando y miramos para atrás y decimos, wow, ya no estoy en la misma lucha. Ya he conquistado ciertas cosas del carácter. Pero entonces también la sabiduría de Dios, verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría, además de adquirirla por los procesos, que vendría a ser como una especie de capacitación o de entrenamiento de vida, entrenamiento de vida, pero también se recibe directamente al pedirla nos es dada. Dice, y que pida sin dudar. O sea, debemos estar convencidos de que nos va a ser dada porque no es por nuestra obra, es por gracia, no es por nuestros méritos, es porque Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios para nosotros. Entonces dice, si alguno duda y la pida sin fe, no recibirá cosa alguna. Entonces yo tengo que estar seguro de que si yo le pido, Señor, dame sabiduría para criar a estos hijos, dame sabiduría para aconsejar a este hermano, dame sabiduría para acometer este trabajo. No es que esa petición se va a quedar en una especie de limbo y no llega a ninguna parte. Dios me va a dar, y dice que Él da todas las cosas abundantemente y sin reproche. A Él le agrada esa petición. Ahora, vámonos al capítulo 3 de Santiago, capítulo 3, y voy a leer desde el 13 hasta el 18, donde sigue hablándonos acerca de la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Yo busco esa palabra contención en el corazón. ¿Qué es contención? Es la palabra ambición personal y rivalidad. ¿Por qué llama contención? Porque es como tener el corazón que te está frenando porque codicias lo que tiene el otro y ambiciono llegar donde quiero llegar. Entonces es como estoy en una contención. Entonces, si tenéis celo amargo, ambición, rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no os creáis sabios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La de Dios desciende de lo alto. Es, dice, terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, el que hay rivalidad, ambición personal, celo amargo, eso es tener perturbación en la casa. Y dice, y toda obra perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, me encanta, ¿no? La del Elión, la del Altísimo, esta sabiduría que baja de Dios es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces vamos poco a poco. El 13. El sabio según Dios es también el entendido. Porque dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El entendido, el que tiene buen entendimiento, también, que no es el enterado, que no es el sabelotodo. Gracias. Es lo que se revela en Efesios, esta relación, está en Efesios 5, 15 al 17, mirad, donde habla allí, Efesios 5, 15, dice, o lo leo, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De continuación, el 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Dais cuenta? El sabio, según Dios, es el entendido de los tiempos para redimir bien los tiempos, aprovechar los tiempos. Es el entendido de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Discerniendo bien. Entonces, el sabio, según Dios, se manifiesta. No tiene que decir yo soy sabio, es que se manifiesta esa sabiduría por sus obras, su buena conducta y su mansedumbre. El fruto es de esa sabiduría, buena obra, buena conducta, cómo me conduzco, y mansedumbre, un carácter manso. Ahora, os voy a revelar las otras tres sabidurías. Sabemos ya la de Dios, la del Espíritu, pero aquí están las otras tres sabidurías, del 14 al 16. ¿Cuál es la sabiduría que pueden tener los hombres sin Dios? Número 1, la animal. Aquí hemos leído. La animal es la instintiva, el sentido común. Digamos que es innata a todo el hombre, porque hasta los animalillos tienen una sabiduría, ¿verdad? Como por ejemplo, las hormigas, qué sabiduría para trabajar en equipo, para saber almacenar. Hay algo impresionante. Tú sabes que cuando una hormiga tiene que almacenar la semilla, la parten por la mitad y allí la esconden en la tierra, porque cuando una semilla la partes por la mitad y la entierra, ya no germina. Pero hay una semilla que no me acuerdo ahora de qué era, no me acuerdo, la de mostaza, no me acuerdo qué semilla era, que aunque la partas por la mitad, germinan las dos mitades. ¿Sabes lo que hace la hormiga? La hormiga la parten en cuatro pedazos. Imagínate, qué instinto les ha dejado. O el instinto maternal, qué instinto para cuidar. Ahora la gata de mi hermano ha vuelto a tener gatito. ¿Cómo saben dónde dar a luz? ¿Cómo, por ejemplo, ellos le ponían a la gatita de comer su pienso? La gata se escapaba y cazaba pájaros. Venía con pájaros en la boca. Porque, como diciendo, el pienso no me sirve para lo que yo tengo que dar de lactancia. Necesito chicha. Impresionante. ¿Quién le ha enseñado a la gatita cómo cuidar a su... que hace nada en una cachorra? Es un instinto. Entonces hay un sentido común que Dios le ha dado a los hombres y una sabiduría innata que es un regalo de Dios, que es superior, por supuesto, al resto de la creación. Luego habla otra y llama la terrenal. La terrenal es la que se puede adquirir y desarrollar en la tierra, por eso se llama terrenal. ¿Cómo? Por experiencia. ¿Cuánta gente es sabia sin tener a Dios? Por todas las experiencias que le ha sacado provecho la experiencia de su vida, o por relaciones, porque se ha pegado a gente sabia y se ha hecho sabio, por cultivarla, porque son personas que han estado siempre queriendo ser mejores, formarse, cultivar su vida, etc. Es por el esfuerzo del hombre. Esta sabiduría no necesariamente involucra a Dios y sin embargo tiene un componente de virtud humana. Porque Harvard, que está estudiando mucho últimamente acerca de la sabiduría, hay unos estudios que han hecho, una tesis que dicen que vivir cosas no equivale a experiencia. Tener experiencia no equivale a tener sabiduría. Porque hay gente que vive muchas cosas y no le aprovecha de nada. Para que esas experiencias se conviertan en sabiduría, uno tiene que ser intencional y decir, a ver qué aprendo de esto, qué provecho le saco a esta metedura de pata o a esto que me han hecho, ¿no? Entonces, hay algo de virtud, hay algo. ¿Cuántos filósofos, cuánta gente que lo lee y dice, wow, qué forma de hablar, qué sabiduría? ¿Es una sabiduría que viene de Dios? ¿No? Y sí, porque Dios le ha dado al hombre una inteligencia, una imaginación, pero no es la que viene de lo alto, la del Espíritu.
sino que cualquier persona sin el Espíritu y que incluso reniega de Dios puede tener esta sabiduría. Fijaos, está la de lo alto, está la animal, la terrenal y la última, ¿cuál sería según Santiago capítulo 3? La diabólica. Es aquella que provee el diablo o que nace de la maldad y de la concupiscencia. Ahí podemos ver la malicia, la astucia, como el diablo es un gran estratega. Para hacer el mal es sumamente astuto, por no usar la palabra sabio, pero es taimado. El diablo sabe cómo poner la zancadilla. Y nuestra carne tiene un componente, ¿verdad? Yo no le enseño a mi hijo a mentirme y mantenerme la mirada con una mentira bien pequeñito. ¿Tú has hecho eso? No, papá. Y me sostiene la mirada. Y ¿quién le ha enseñado? ¿Quién le ha enseñado cómo mantener incluso el rictus y no ponerse colorado? Y eso está en la carne, eso está en la misma iniquidad, pero es para hacer el mal. Por eso porque la carne es diabólica. La carne es una naturaleza caída, tendente al mal y por lo tanto diabólica, enemiga de Dios. En ese sentido, Satán significa adversario, mi carne es adversaria. ¿Entendéis? También puede ser enseñada por otro hombre, porque pues uno puede enseñar a robar y a mentir y a hacer el mal y a ser un sinvergüenza, pero es diabólica. Estas tres sabidurías del hombre, al margen de Dios, no son puras. Por lo tanto, admiten en cierto grado celos amargos, ambición personal y rivalidad, perturbación y obras perversas. O sea, tú puedes ser, mira cómo las películas de la mafia, ¿qué es lo que nos llama la atención de las películas de los mafiosos? Que son buenos con sus hijos, que tienen principios para educar a su familia. La familia. Pero luego le pegan un tiro en la cabeza al otro y se quedan tan panchos. Esos son negocios. Business es business. Eso es un negocio. Entonces tú dices, y es lo que te queda así rayado, que no sabes si es bueno o si es malo. Desde El Padrino hasta todas las películas que se han hecho de la mafia, se juega con ese doble aspecto de la personalidad de los mafiosos, ¿no? Entonces tú puedes ver que la leona que está alimentando a su leoncillo, dice, qué tierno, y en el documental acto seguido está destripando a un cervatillo, ¿no? Entonces tú puedes tener una sabiduría instintiva y al mismo tiempo decir, bueno, yo por traer el pan a mi casa piso a los compañeros, paso por encima de quien tenga que pasar, teniendo información privilegiada me la callo para tener ventaja sobre los demás, en el mundo empresarial me refiero, o la terrenal. ¿Cuántos profesores hay en la universidad que son hombres sabios y terminan su jornada y se van a un prostíbulo? ¿Entiendes? O entre ellos tienen unas riñas, tienen unos celos, porque el otro, y unas luchas de egos, pero luego los escuchas y estás así admirado diciendo, wow, cómo habla, cuánto sabe, porque en el hombre pueden convivir la luz y las tinieblas con tanta facilidad, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y cuanto más en lo diabólico ya pues depende de cuánto le hayas dado rienda suelta al diablo y a la carne, vas a tener celos amargos, ambición, rivalidad, perturbación y obras perversas. Pero ahora volvamos a la sabiduría que es espiritual, la que viene de lo alto. Cuando dice que viene de lo alto es que la sabiduría tiene doble origen. Una es el espíritu con E mayúscula y otra es el espíritu con E minúscula. Es decir, cuando le dice el Señor a Salomón, te voy a dar un corazón sabio, ¿cómo lo traemos al nuevo pacto? Él quitó el corazón necio, insensato, el corazón de carne y nos dio un corazón nuevo para temer a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, en el espíritu, una de las características del espíritu es que tengo sabiduría del espíritu. Antes no discernía entre el bien y el mal y no tenía convicción de pecado cuando murmuraba de alguien o cuando era envidioso. Ahora hay algo que me frena, hay algo que me dice no.
Es la sabiduría que hay en Cristo, en esa imagen que tiene ahora la gloria de Cristo restaurada. Espíritu en minúscula. El Espíritu en mayúscula, uno de los nombres del Espíritu se le llama el Espíritu de sabiduría, porque es Dios. Entonces, claro, somos morada de Dios en el Espíritu. Entonces, además de tener el recurso, tengo el motor interno, tengo la gasolina, que es el Espíritu Santo, para que ese motor funcione. Entonces, por eso viene de lo alto, porque me es dada una nueva vida que es de sabiduría, pero también tengo al Espíritu de sabiduría. Si le hago caso al Espíritu, el Espíritu siempre me va a guiar a lo prudente, siempre me va a guiar a la paciencia, siempre me va a guiar a la mansedumbre. El Espíritu siempre me advierte para no meter la pata en un momento dado. Si hacemos caso al Espíritu, vamos a ser sabios. ¿Cómo se diferencia esta sabiduría de la de abajo, de la terrenal? Dice aquí, es pura, sin mezcla. La palabra pura, sin mezcla. Es pura, es santa, ¿verdad? Pacífica. No es sabiduría que se usa para dividir, para hacer daño, sino que trae paz. Es amable. No te hace orgulloso, altivo, mirar a los demás por encima del hombro, sino que te hace amable. No es que tienes que ir demostrando cuánto sabe, era un papagayo, hay una enciclopedia hablante, andante por ahí, sino que es prudente, es amable, sabe escuchar al otro, darle valor a la opinión del otro, es benigna. ¿Quién es alguien benigno? Alguien bien pensado, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin dudas o infidelidad, con lo que llama incertidumbre. La palabra ahí es fe o fidelidad, llena de fe, llena de fidelidad, sin hipocresía. Entonces te hace ser íntegro, honesto contigo mismo, delante de Dios y de los hombres. Eres una misma cosa aquí, una misma cosa allá, sincero, verdad. Esta sabiduría se siembra en paz y su fruto es la justicia. Es una sabiduría que viene de Dios y es como Dios. Dios es santo, esa sabiduría es santa, llena de santidad. No daña, no divide, no siembra contienda ni enemistad. La ostentan aquellos que hacen la paz porque sirven al príncipe de paz. Entonces necesitamos esa sabiduría para vivir. Amén. Amén. Importante, y aquí entro a cosas prácticas. El apóstol Pablo renunció a la sabiduría de los hombres, a las 3 sabidurías. El apóstol Pablo intencionalmente renunció. Mira, primera de Corintios, por ejemplo, 3, 18 al 20. Ya podemos movernos de Santiago que no voy a volver a leer allí. Primera de Corintios 3, 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, inútiles en la Biblia de las Américas. También, si tú lees en 1 Corintios 1, retrocede al capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2, dice en el 20, por ejemplo, en el 19, destruir la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces en el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces dice en el 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mira por dónde empieza.
justificación, santificación y redención. Todo esto lo tenemos muy asumido, que nos vamos al cielo, que Dios nos santifica, que Dios nos justifica, pero también Cristo es hecho para nosotros sabiduría. Me es dada la sabiduría en la persona de Cristo. Entonces, mira cómo dice en el capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, el apóstol Pablo era un hombre muy formado, era un hombre que podía incluso deslumbrar con su sabiduría, pero renuncia a las tres sabidurías, a la diabólica, obvio, pero incluso no se apoya en su sabiduría de la tierra, terrenal, intelectual, o los argumentos humanos, etc. Tampoco en lo instintivo, en aquello muy natural, sino que él se hace dependiente de la sabiduría del Espíritu. Sigamos leyendo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, Pablo sabía, yo tengo argumentos, sé cómo apelar a las emociones, a la gente, a los instintos. Y también tengo argumentos muy lógicos, muy griegos, muy razonables, etc. Pero yo no voy con esas palabras, porque entonces voy a hacer a la gente que se convierta intelectualmente o por pura necesidad de satisfacer la pirámide de Maslow, ¿no? Ciertas necesidades, si las satisfaces vas a tener a la gente contigo, de tu parte. No. Dice el apóstol Pablo, fui con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, lo que yo quiero es que sea una obra del Espíritu, el poder de Dios. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y si seguís leyendo todo el capítulo 2, está hablando todo el rato de la sabiduría, de que el hombre espiritual tiene la mente de Cristo, puede juzgar todas las cosas, tiene acceso a la sabiduría del Espíritu que está oculta a las mentes más brillantes de la tierra. Entonces el apóstol Pablo renunció a la sabiduría del hombre para apoyarse únicamente en la sabiduría del Espíritu. 2. No podemos entrar a la sabiduría de Dios con la lógica humana y carnal. Cuidado con esto, hermanos. Mirad en 2 de Pedro 3. 2 de Pedro, capítulo 3. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? 2 de Pedro 3, 15 al 18. Segunda de Pedro 3, 15 al 18. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, está escribiendo Pedro acerca de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Claro, ¿qué sabiduría? ¿Con qué sabiduría escribió Pablo la epístola del Nuevo Testamento? Con inspiración, es la palabra de Dios, es con la revelación del Espíritu. Mirad, yo tenía preparado mis notas que son poderosas. Ahora vamos a ver alguna cosita de mis notas, pero esta tarde me metía en oración y estaba orando y me habla el Espíritu Santo y me dice, me habla el Espíritu Santo y me dice, nota que en Santiago tú siempre has pensado que cuando dice que la sabiduría de lo alto, pero la sabiduría terrenal, o sea, la otra sabiduría es animal, terrenal, diabólica, que tú pensabas que era una sola sabiduría, pero son tres sabidurías diferentes. Una es la animal, otra es la terrenal y otra. Eso no estaba aquí. Eso yo no lo tenía. No lo he oído nunca. Me lo dio el Espíritu. Y cuando estaba entrando, me voy otra vez, estoy otra vez orando, y me vuelve a hablar el Espíritu y me dice, y la diabólica no es solo del diablo, porque tu carne también tiene una sabiduría diabólica. ¿A qué me refiero? Que yo cuando estoy con Dios, de repente accedo a la sabiduría del Espíritu, a la mente de Cristo, y Él nos ilumina verdades que no es que lo hemos aprendido los hombres, que tenemos que saber aprender de los hombres, sino que vienen del Espíritu. Por eso dice acerca de Pablo, el apóstol Pedro,
Él escribió con la sabiduría que le fue dada. A ti te va a ser dada una sabiduría, a cada uno de nosotros nos va a ser dada una sabiduría del Espíritu, conforme a la necesidad de nuestro propósito y de cada momento. Seguimos. 16. Casi en todas sus epístolas, dice, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Está hablando de las cartas de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Por qué difíciles de entender? Porque si no te las revela el Espíritu, son difíciles de entender. Hay recovecos de las epístolas de Pablo que yo a veces ni me meto ahí, porque es un lío. Y son difíciles de entender. Pero dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Y ahí está cuando tomamos lo del Espíritu y entonces lo queremos usar con una razón, una lógica y una sabiduría de hombre. ¿Cuánto se hace eso, hermano? ¿Cuánto se hace eso que incluso hoy en día hasta te enseñan a predicar con unas leyes y con una... Tú puedes predicar sin el Espíritu Santo, ya te dan unas pautas de cómo interpretar la vida, de cómo predicar y se hace de la teología, el estudio de Dios una especie de materia de ciencia como si te enseñaran matemática o te enseñaran biología, ¿no? ¿Mm? Claro, entonces es como el hombre queriendo estudiar lo de Dios con su mente griega. Y como dice nuestro pastor Radame, hemos aprendido tanto lo de los hombres que ahora lo de Dios nos es ajeno. Ahora lo de Dios lo oímos y decimos, qué raro suena eso. Como místico, ¿no? Cuando en 1 Corintios 2 no lo he leído, pero el apóstol Pablo dice, hablamos palabras dadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sí, el apóstol Pablo dice, yo renuncio a mi palabrería de hombre, yo quiero hablar con las palabras del Espíritu. Para que la gente que tiene el Espíritu, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los que tengan el Espíritu, oigan y acomoden, y Dios les dé el entendimiento y la sabiduría. Pero hay algunos, dice, indoctos que las tuercen. ¿Por qué indoctos? Porque quizás se sentían doctores, pero doctores en la carne. Era un hombre del Espíritu y ahora sus seguidores, sus discípulos, toman la palabra de Watchman Nee, que es una revelación del Espíritu, y la han hecho una secta. Con lo cual, algo que empieza por el Espíritu y es revelación del Espíritu, si se pasa por la mente, se hace como una doctrina nueva, que así empiezan las sectas. Puede empezar por el Espíritu, siendo una revelación de Dios, pero luego puede terminar como una secta. Cualquier movimiento espiritual. Ya no estamos en principios eternos del reino de Dios, sino que empezamos a entrar en formas, en legalismos, en juzgar al que no hace las cosas como yo las hago o no las ve como yo las veo. Y poco a poco, y luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Nos vamos llenando de conocimiento y se infla. Tenemos una egotitis, una inflamación del ego, ¿no? Y entonces inmediatamente comienza a menospreciar y a juzgar a los otros porque no saben lo que tú sabes. El conocimiento, el amor edifica. Por eso dice, tu sabiduría no es para envanecimiento, porque fijaos que dice de Lucifer, corrompiste tu sabiduría. Querubín protector, tenía la sabiduría de Dios. Fue hecho como una creación especial dentro de los ángeles, lleno de sabiduría y lleno de hermosura, pero la corrompió en el momento en el que esa sabiduría la comenzó a usar para su propio beneficio, para hacer la guerra a Dios y sacar ventaja, ¿no? Entonces, es así, o sea, de repente podemos caer en conocimiento que envanece cuando la sabiduría de Dios dice, muéstrame tu sabiduría por tus obras en una conducta de mansedumbre. Edifícame con amor y voy a ver la sabiduría que realmente tiene, ¿no? Dice 17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. Me encanta cómo habla la Biblia de honesta, de que cualquiera podemos caer. La Biblia es tan honesta porque no dice, bueno, esto es para algunos pobrecicos, unos marginales matados de hambre ahí que quizás pueden caer, pero vosotros no, sino que dice, así que amados,
Si os sentéis firme, mira el firme que no caiga. Si sabéis estas cosas, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza. 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Entonces no podemos entrar a la sabiduría del Espíritu con la carne y métodos y la lógica humana y carnal, porque constantemente las matemáticas no nos salen. Las matemáticas de Dios son otras, la lógica de Dios nos burla completamente. O sea, que dándole 13 vueltas a una ciudad y pegando 4 gritos y sonando trompetas van a caer los muros que pueden andar dos, decía Josefo, podían andar 2 carros por encima de los muros de Jericó. O sea, todo lo de Dios es una locura, pero las cosas del Espíritu son locura para la carne, sabiduría de Dios para los que lo hicieron en el Espíritu. Señor, ¿qué ángeles usaría? ¿Qué terremoto mandaría? Qué profético las trompetas, qué profético. O sea, vemos en todo, vemos al final el cuerno de carnero, vemos a Cristo en la palabra constantemente. El carnero, tocar el cuerno de carnero, venía, sabéis que el carnero es un cordero adulto y era un anuncio de la victoria de Cristo contra el mal. Entonces, el Espíritu siempre te lleva a conocer a Cristo. Amén. Entonces, urge en el liderazgo esta sabiduría. ¿De acuerdo? Amén. Otra cosa que os quiero hablar. Voy a ir, os voy a estas notas que yo estoy compartiendo, guardarlas porque son muy ricas y el día de mañana incluso para vosotros predicar os van a servir. Hablo de qué es la sabiduría, la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría, que están muy relacionadas, pero no es lo mismo. Con sabiduría usamos nuestra inteligencia. Hay gente inteligente que no es sabia. Tú puedes ser muy inteligente. Por ejemplo, un cirujano que puede practicar un aborto, ¿es inteligente, sí o no? Sí, más que tú y que yo. ¿Es sabio? No, porque está usando la inteligencia para matar. La sabiduría es el brazo, la inteligencia es la herramienta. El inteligente está orientado a resultados, el sabio está dirigido por valores. Entonces, os hablo de la... Pero otra diferencia es la astucia y la sabiduría. Y nosotros los líderes necesitamos desarrollar también astucia. La astucia es la sabiduría en guardia. Alerta, la sabiduría que no se durmió. Jesús dice, Mateo 10:16, sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Está dando una instrucción muy rica en matices. Él advierte a sus discípulos que serán enviados como ovejas en medio de lobos. O sea, estamos en medio, el diablo viendo por dónde se cuela. Enemigos que quieren acabar con la fe. Personas que de repente te agarran envidia y ni saben bien por qué hay un espíritu ahí usándolos. La maldad por doquier. Nosotros yendo en contracorriente nos vamos a encontrar que estamos como corderos en medio del lobo. Entonces no podemos ir por ahí de felices, de cándidos, de que aquí no pasa nada, porque nos van a destruir. O nuestra vida, nuestra familia, nuestra propia iglesia. Él advierte a sus discípulos que serán enviados como ovejas en medio del lobo. Necesitarán 2 cualidades aparentemente opuestas: astucia y sencillez. La astucia a la que se refiere Jesús es una sabiduría práctica, prudente y estratégica, sin dejar de ser pura y sincera. Porque cuando dice la palabra sencillos, es la palabra sencillez, sencillo, es akeraios, sin mezcla, íntegro y puro. Está diciendo, sed astuto, pero sin contaminaros, sin la malicia de la carne, ni la sabiduría diabólica, no violando los principios. Muy bien. Entonces, no es engaño ni malicia, sino una virtud que permite al creyente sobrevivir entre lobos sin dejar de ser palomas. Astutos como serpientes, sencillos como palomas. La palabra es frónimos,
Se puede traducir prudente, sagaz, astuto, sensato. Sé sensato, sé astutos. No se refiere a la astucia maliciosa ni manipuladora del diablo en Génesis 3, sino a la inteligencia práctica, estratégica, con la capacidad de anticiparse a un peligro y actuar con precaución. Por ejemplo, a mí me encanta Jesús ante los acusadores. Entonces, ¿es lícito o no es lícito darle el impuesto al César? A ver, ¿qué imagen tiene la moneda? Dad a César lo que es de César. Le buscaban todo el rato, le ponían el palito para que todo el rato y Jesús no podía ir por ahí de God is love y en plan hippie, ¿no? Y en plan guay, sino que él estaba en una guerra donde podía cualquier palabra ser usada en su contra. ¿Verdad? Cuando intentaron los fariseos tender trampa, Jesús respondía con preguntas o con sabiduría que los dejaba sin palabras. La astucia es parte de la sabiduría, especialmente la sabiduría puesta al servicio del bien. No es debilidad. La sencillez, voy a decirlo entero. La astucia no es manipulación, sino discernimiento. La sencillez no es debilidad de carácter, sino fuerza moral basada en la pureza del corazón. Por eso tienen que estar ambos rasgos en equilibrio, porque es como que se equilibran los dos. Y ahí os pongo un par de ejemplos. Corrie ten Boom, ¿verdad? Astucia, esa cristiana que escondía a los judíos en su casa, astuta, pero al mismo tiempo sencilla. ¿Por qué? Porque aun cuando la presan y la meten en un campo de concentración, no perdió el amor por sus detractores. No dejó que la amargura se apoderara de su corazón. Richard Wurmbrand, el fundador de La Voz de los Mártires, pastor protestante que predicaba en la clandestinidad bajo el régimen comunista. Cuando fue arrestado, se negó a delatar a otros creyentes. Aún en prisión comunicaba mensajes bíblicos usando códigos y canciones aparentemente inocentes. Se comunicaban con códigos secretos. Astuto, pero sencillez. Soportó tortura durante 14 años sin renunciar a su fe. Cuando fue liberado, no llamó a la venganza, sino que fundó La Voz de los Mártires, ayudando a cristianos perseguidos en todo el mundo. Su testimonio fue siempre de humildad, compasión, incluso amor contra los torturadores. Entonces, me encanta seamos astutos para criar a tus hijos adolescentes. ¿Verdad, Vanessa? Necesitas astucia. Tienes que ir por delante, tienes que encontrar la nueva red social por la que se van a querer comunicar, ¿no? Muy bien. Ahora os voy a solamente dar como en titulares. Sabiduría es, punto suspensivo. 1. La sabiduría es el temor de Dios. Dice en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ahí la palabra principio es la puerta o el origen o el comienzo. Cuando tú tienes temor de Dios, accedes a la sabiduría. Muy bien. Sabiduría es saber edificar y cuidar. Estas son cosas que también son muy prácticas. Mirad, Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. La sabiduría nos ayuda a edificar y a cuidar. Por ejemplo, cuando tú estás al frente de un ministerio, una iglesia, un grupo, tú tienes que saber cuando llevas a la gente con la lengua afuera y locos y que están en tantas que no están en nada. Cuando tienes que parar y decir como Jacob a Esaú, tú anda hermano, tú corre con tus caballos que yo voy al paso de la recién parida, de los niños, del rebaño. Y tengo que saber ir al paso, que nadie se me quede atrás. Entonces somos un ejército, pero somos también una familia. Tenemos que con sabiduría edificar. ¿Cuánto cuesta edificar una casa? Y qué fácil puedes en un momento dado destruirla. Entonces por eso con sabiduría se edifica y se cuida. Proverbios 24:3. Más. Sabiduría es la capacidad de aprender.
Proverbios 24, 5 al 7. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder, porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejero está la victoria. Muy alta está la sabiduría para el necio. Entonces, la sabiduría es que tú te dejas aconsejar. Aumentas tu poder, aumentas tu sabiduría. Sabiduría es aprender de Jesús, porque Jesús es la sabiduría. Y Jesús dijo, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, aprender de Jesús constantemente, porque Él es la sabiduría. Jesús, ¿cómo lo haría en mi lugar? Quizás no en esa versión tan divina o tan radical profética, pero ¿cómo hablaría? ¿Cómo solucionaría este problema? Eso es sabiduría. Sabiduría también es carácter o madurez. Mirad este pensamiento de Luis Vives, humanista, filósofo, psicólogo y pedagogo español del siglo XVI. La sabiduría hace muy buenos a los hombres. La simulación de la sabiduría los hace pésimos. La hipocresía esa. Entonces, esto no abundo porque es todo lo de Santiago, el carácter. Sabiduría es humildad. Quien se hace necio ante el Señor como reconociendo que no sabe, ese llega a ser sabio. Es humildad reconociendo, no tengo yo la sabiduría, Señor, dámela. 1 Corintios 3, 18 al 20. Y finalmente, sabiduría es felicidad. Gente sabia es gente más feliz, porque la sabiduría es salud de carácter. La sabiduría te libra de tantos problemas. La sabiduría te libra de tantos problemas. Por ejemplo, sí. Yo estoy yendo ahora en Bolivia, me tenían que llevar a una reunión y entonces surgió un problema con los pastores, con Marcelo y Karen. Entonces la hermanita esta del residencial, que es una santa mujer de Dios, no hay ninguna preocupación, me tenía que llevar a mí a la iglesia, ¿no? Y como media hora. Y entonces sus dos hijos estaban en los asientos de atrás, ella estaba al volante, y entonces ella lógicamente me invita a sentarme adelante. Y entonces yo, medio cómico y tal, digo, no, yo aquí con los muchachos, tú vas a ser hoy mi taxista, hoy me vaya. Pero yo no me voy a poner en el sitio del marido. Ese es el lugar del marido, al lado de la hermana. Yo me voy a poner en la parte de atrás, por sabiduría. Otra cosa es que yo tengo confianza con mi hermana y voy al lado de mi hermana o mi cuñada, mi suegra, mi madre. Pero una hermana, que alguien de repente me vea pasar en un coche con una hermana aquí al lado, yo sentí, no era Vanessa, esa rubia, ¿quién era? Y a lo mejor era, yo qué sé, la hermana Lidia, que se ha tintado el pelo, ¿no? Y estaba así de lado, y es una anciana de la iglesia, pero ya pasa el pastor con un cuidado, sabiduría. La sabiduría te hace feliz porque te libra de tantos problemas. La sabiduría te hace feliz también porque en un carácter manso no estás a la contienda, no estás a la rencilla, no estás en la amargura, no estás rivalizando. ¿Cuánta gente que no es feliz porque todo el rato se compara, tienen ambición, tienen rivalidad? Entonces por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender de Jesús te hace sabio, y cuando eres sabio tienes descanso en tu alma. Eres feliz. Amén. Sabiduría ¿cómo tenemos sabiduría? Por gracia y por pedirla, eso lo hemos visto en Santiago. Sabiduría por la palabra. O sea, la palabra nos hace sabios. Dice el salmista, soy más sabio que mis maestros y que mis mentores. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñando. Colosenses 3:16. ¿Quién es sabio según el necio y el sabio? El que oye mis palabras y las pone por obra. La sabiduría es por la palabra. La sabiduría es por la llenura del Espíritu. Y sabiduría tiene que ver con las relaciones también. Os voy a leer un último versículo. Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios
sufrirá daño. También las relaciones nos imparten sabiduría. Cuando caminas con sabio, eso te hace sabio. La advertencia final que os decía es: cuando Salomón perdió la piedad de su corazón, se fue tras los placeres, perdió la sabiduría, perdió el temor de Dios, perdió la sabiduría. Entonces, guardémonos. El más sabio acabó en idolatría, hermano, acabó como un necio, como un pagano, el hombre más sabio. Guardemos el corazón, porque al final Salomón no perdió la sabiduría, perdió la piedad, perdió la santidad, perdió el temor de Dios, y ahí perdió la sabiduría. Sí, Señor, gracias te damos, Padre, por esta enseñanza, Señor. Que no sea algo que se queda como en la inteligencia, que se queda en el saber humano, sino que pase de nuestra mente a nuestro espíritu, Señor. Y que podamos atesorarla, Señor, esa sabiduría, que es el principio del temor de Dios, la puerta. Que no perdamos temor de Dios, que no perdamos, Señor, el enfoque de Cristo, que no perdamos tantas cosas que nos has ido hablando, Señor, en esta tarde, pero también que día a día podamos, Señor, ponerlas en práctica. Que nos paremos en los caminos y veamos las sendas antiguas, que veamos qué tenemos que hacer, no andar por impulso, Señor. Mantener a raya nuestra humanidad, Señor, y buscar de lo alto, Señor. Realmente hay algo que tú tienes para darnos siempre, en cada momento, si te buscamos a ti. Una salida, una solución para el que esté falto, que lo pida. Oh, Dios mío, quita la torpeza, quita, Señor, a veces el celo sin ciencia, el celo desmedido, a veces el sentimiento de justicia que nos hace perder, Señor, el enfoque en qué harías tú, en la sabiduría tuya, Señor. Te pedimos que nos ayudes a bajar como las marchas de los coches, bajar marchas, Señor, para poder escuchar tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos amas, Señor, y nos enseñas, Señor, y nos quieres llevar a adquirir esa sabiduría cada día, Señor. Cada día, Padre. Queremos desaprender de lo nuestro para aprender de lo tuyo, Señor. Quitamos nuestros conocimientos, incluso a veces parámetros, Señor, que han sido repetidos en nuestras familias, en nuestras casas, Señor. Incluso hemos aprendido mal de autoridades, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos aprender de ti, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has enseñado y ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.